Ayer, como pues oportunamente se lo dimos a conocer en este espacio, fue capturado o recapturado Ovidio Guzmán López. ¿Y por qué digo recapturado? Porque en el 2019 había sido detenido, pero fue liberado. Ayer lo recapturaron y ya se encuentra en el altiplano. Pero ¿quién es Ovidio Guzmán López? ¿Por qué esta situación que se generó después de su captura allá en Culiacán? ¿Por qué el grupo al que pertenece y se dice lidera reaccionó de manera tan violenta? Para hablar con o acerca de este tema, se encuentra ya en la línea telefónica y le agradezco Jorge Fernández Menéndez, quien es columnista del periódico Excelsior, escritor y analista político especializado en temas de seguridad nacional. Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer saludarlos. Igualmente, gracias, Muy, Jorge. por cierto. Gracias. ¿Quién es Ovidio Guzmán? ¿De verdad era el hombre que estaba como líder de este cártel de Sinaloa una vez que su padre fuera detenido y extraditado a los Estados Unidos? Mira, sin duda no es el líder del cártel de Sinaloa, es uno de los líderes, es parte de uno de los grupos, de los dos grandes, hay más grupos del cártel de Sinaloa. Cártel de Sinaloa yo digo, es más un holding que un cártel, es una organización muy horizontal, siempre lo fue, y uno de esos grupos es el de los Chapitos. Los Chapitos son los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, tuvo como 12 hijos Chapo Guzmán, 3 o 4 de ellos participan en este grupo. Uno de esos participantes líderes de ese grupo es Ovidio Guzmán, y bueno, sin duda es una figura muy importante, pero es una figura además simbólicamente muy importante por todo lo que ocurrió, todos lo sabemos, hace 3 años con el Culiacanazo. Eh, Tiene otra característica importante Ovidio Guzmán, que él y dos de sus hermanos son los que manejan la mayoría de los laboratorios de fentanilo que producen e introducen ilegalmente a los Estados Unidos el fentanilo ilegal, que es una droga que mata a unas 120,000 personas al año por sobredosis en la Unión Americana. Ovidio estaba en el ojo del gobierno estadounidense y nos preguntamos por qué Ovidio, bien nos lo comentaba Jorge, forma parte de este grupo de los Chapitos, en donde no solamente pues se encuentra él, se encuentran sus hermanos y son los líderes. ¿Qué hay con Archibaldo? ¿Qué hay con los otros? Joaquín también, los hijos de El Chapo. ¿Ellos por qué no son buscados por el gobierno estadounidense? ¿Por qué Ovidio? Los tres son buscados, los tres hermanos son buscados por el gobierno estadounidense, los tres tienen pedido de extradición precisamente por la producción y la introducción de fentanilo a los Estados Unidos. Quizás lo que sucede es que hasta el Culiacanazo Ovidio era el menos conocido porque Ovidio no tenía orden de aprehensión en México. Ujú. Entonces se conocía a Iván Archibaldo, se conocía a Joaquín, pero no se conocía públicamente mucho de la actividad de Ovidio. Insistimos, cuando fue el Culiacanazo en 2019, no había siquiera una orden de aprehensión contra Ovidio en México. Sí había un pedido de detención, una orden de extradición a los Estados Unidos. Por eso se produjo el Culiacanazo, para detenerlo y enviarlo a los Estados Unidos. Incluso no sé al día de hoy cuáles son bien las acusaciones en México contra Ovidio, no terminan de quedar claras, pero Estados Unidos ha vuelto a reiterar que está firme el pedido de extradición contra uno de los 12 hijos reconocidos Ujú. del Chapo Guzmán. La detención de ayer lo veíamos también en el 2019 se dio, por ello, de acuerdo a lo que comentó en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dio la orden de su liberación para evitar pues actos sangrientos y daños a la sociedad civil. Pero ayer vimos nuevamente que este grupo criminal pues mostró el músculo y hasta ahorita todavía tienen tomados gran parte de las ciudades de allá de Sinaloa, Jorge. Mira, lo que es muy importante en esto, hubo violencia ya en 2019, hay violencia ahora, pero en el 2019 se tomó una decisión muy equivocada que fue liberar
a Ovidio para que evitar que hubiera, como dijo el propio presidente, mayor violencia y víctimas. Y lo que hemos visto ahora, lo que vemos ahora, es que los grupos criminales de todas formas ejercen violencia y de todas formas no solamente ejercen violencia, sino que están dispuestos a sacrificar en esa violencia a la sociedad civil. Eso es lo que ha cambiado, lo que se ha transformado, que es que las fuerzas del Estado, las fuerzas de seguridad, les hicieron frente, lograron la detención de Ovidio. Ovidio ya está en una cárcel y no se doblegaron, vamos a decir esa palabra que quizás no es la más adecuada, no se doblegaron ante la presión de los grupos criminales. Eso es lo más destacado. Es una demostración también, Wendy, de algo que se ha dicho muchas veces, de que los criminales tienen mayor fuerza de fuego, son más poderosos que las fuerzas de seguridad. No, las fuerzas de seguridad, sin lugar a dudas, sobre todo el ejército, la marina, la Guardia Nacional, tienen más poder de fuego, tienen más capacidad de ejercer la violencia legítima del Estado que cualquier grupo criminal. Lo que pasa es que los instrumentos, como todos, depende de cómo se usen. Y en este caso se deben usar de forma correcta, como se usaron en esta ocasión, para poder responder a las amenazas de esos grupos. ¿Tú consideras que fue un operativo exitoso esta captura, Jorge? Yo creo que sí, yo creo que, a ver, cualquier captura de un líder del narcotráfico importante debe ser destacada. No creo que esto, como se ha dicho muchas veces, esto no acaba, claro que no acaba con el cártel de Sinaloa, claro que Ovidio no es el principal líder del cártel de Sinaloa, siendo uno de los importantes, pero me parece que lo destacado de esto es el mensaje simbólico, como ocurrió hace unos días con la detención que fue un poco ignorada, fue en medio de todo el escándalo de la corte y demás, la detención del hermano del Mencho, ahí en Jalisco, otro personaje importante, pero del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, ¿qué podremos esperar en los próximos días, en las próximas horas? Estas células, se sabe que pues el cártel tiene células, quizá algunas muy pequeñas, en diferente del todo el país, pero ¿podríamos esperar alguna reacción de estos grupos en México? Yo creo que sí, habrá que ver qué es lo que sucede, qué actitud toma el Estado mexicano, qué deciden dentro de los propios grupos criminales. Lo que ha sucedido a lo largo de estos años, que se han empoderado los grupos criminales y han tenido una mayor capacidad de reacción. Y ante eso el Estado había tenido una actitud muy, vamos a llamarlo así, contemplativa. Eso es lo que ha cambiado ahora. Ante ese cambio de actitud del Estado mexicano, habrá que ver qué reacción toman los grupos criminales. Yo creo que vamos a tener una escalada violenta, sobre todo en las próximas semanas, que va a determinarse en muy buena medida a partir de la respuesta que también a esa escalada le dé el Estado mexicano. En términos de seguridad, no hay vacíos, o los ocupan el Estado o los ocupan los criminales. Y con lo que hemos visto en los últimos días es por lo menos la intención del Estado de ir ocupando mayores espacios que habían sido abandonados. Perfecto, pues Jorge, yo te agradezco mucho esta conversación, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias, un saludo a todos y otra vez feliz año. Muchísimas gracias, Jorge Fernández Menéndez, columnista de Excelsior, escritor y analista político especializado en temas de seguridad nacional.